La mansión de Josh Robinson se erguía sobre un acantilado como una fortaleza de acero y cristal que parecía querer desafiar la furia del océano. Para el mundo exterior, Josh era el epítome del triunfo. Un visionario de las finanzas que había construido un imperio tecnológico antes de cumplir los 35 años. Sin embargo, tras las puertas blindadas y los sistemas de seguridad biométrica, su vida era un monumento a la esterilidad emocional. Desde la trágica pérdida de su esposa años atrás, Josh había decidido que los sentimientos eran variables incontrolables que ponían en riesgo su estabilidad. Se había convertido en un hombre de rutinas gélidas, de conversaciones breves y de una mirada que parecía analizar a las personas como si fueran líneas de código en un software. En medio de ese reino de soledad se encontraba Lucía, su hija de 8 años. Lucía era una niña de una belleza etérea, pero con una tristeza que se filtraba por sus ojos grandes y curiosos. Vivía rodeada de los mejores tutores, los juguetes más caros del mercado y una seguridad privada que la seguía a sola sombra, pero le faltaba lo esencial: el calor de una caricia que no fuera protocolaria. Josh la amaba con una intensidad desesperada, pero su forma de protegerla era aislándola. Para él, el mundo exterior era un lugar lleno de peligros acechantes, y su solución había sido convertir la mansión en una jaula de oro donde el tiempo parecía haberse detenido. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Josh Robinson se despertaba cada mañana a las 5. Entrenaba en su gimnasio privado y luego se sumergía en un mar de conferencias globales, ignorando que el silencio de su casa era un grito sordo. Él creía que el sufrimiento era algo que se podía evitar mediante la acumulación de poder y control. No entendía que, al intentar blindar su vida contra el dolor, también la había blindado contra la alegría. La casa olía a desinfectante y a flores frescas que se cambiaban cada día por orden de la administración, pero nunca olía a hogar. El personal de la mansión se movía como sombras efímeras. Josh no conocía sus nombres, solo sus funciones. Les pagaba salarios que duplicaban el promedio del mercado con la condición de que fueran invisibles y eficientes. No quería vínculos. No quería historias personales que pudieran ensuciar su impecable estructura de vida. Para Josh, la vulnerabilidad era el mayor pecado que un hombre podía cometer. No sabía que el destino estaba a punto de enviarle a alguien que no solo desafiaría su autoridad, sino que le enseñaría que el verdadero valor de un hombre no se mide por los muros que levanta, sino por los que es capaz de derribar para salvar a otros. Esa mañana, una vacante en el equipo de mantenimiento y limpieza interna fue ocupada por una joven que venía de los pueblos costeros, alguien que traía consigo el aroma del salitre y la fuerza de la naturaleza. Mientras Josh revisaba los mercados bursátiles en su despacho de la planta alta, una camioneta sencilla cruzaba la puerta principal. Dentro venía María Ángel León, una mujer cuyo corazón era demasiado grande para el mundo estrecho de donde venía y cuya belleza impactante estaba a punto de colisionar con el orden milimétrico de la vida de los Robinson. Josh todavía no lo sabía, pero su reino de soledad estaba viviendo sus últimas horas de paz ficticia. Cuando María Ángel León cruzó por primera vez el umbral de la mansión Robinson, el aire pareció cambiar de densidad. No era solo su apariencia, aunque su belleza era de esas que detienen el tiempo. Poseía una piel del color de la arena cálida, unos ojos verdes profundos que recordaban a la selva después de la lluvia y una melena oscura que caía en cascada sobre sus hombros. Sin embargo, lo que realmente impactaba de María Ángel no era su estética, sino su aura. Había en ella una vitalidad indomable, una pureza que resultaba casi insultante para la frialdad geométrica de la mansión. Ella no caminaba con la sumisión de quien entra a servir, sino con la curiosidad de quien entra a un nuevo bosque que necesita ser explorado. María Ángel traía consigo una sensibilidad que Josh Robinson había olvidado que existía. Desde su primer día, mientras realizaba sus tareas con una eficiencia silenciosa, sus ojos no se fijaban en los jarrones de la dinastía Ming o en las alfombras de seda persa, sino en las criaturas que habitaban los rincones olvidados de la propiedad. María Ángel era una amante devota de los animales. Para ella, el sufrimiento de una criatura pequeña era tan importante como el de un ser humano. Tenía el don de la sanación, una paciencia infinita para entender el lenguaje de los seres que no tienen voz. El encuentro que marcaría el inicio del cambio ocurrió en el jardín trasero, cerca del acantilado. Josh Robinson se encontraba en su terraza de observación, tomando un café amargo mientras revisaba informes en su tableta, cuando vio a la nueva empleada arrodillada en el césped, lejos de donde se suponía que debía estar trabajando.
Su primera reacción fue la irritación. Odiaba la falta de disciplina. Se puso de pie, dispuesto a reprenderla por su negligencia, y bajó las escaleras con paso firme. Al acercarse, las palabras de reproche se murieron en su garganta. María Ángel estaba sosteniendo entre sus manos a un pequeño halcón que se había estrellado contra uno de los inmensos ventanales de cristal de la mansión. El ave tenía un ala rota y estaba en estado de shock. María Ángel no gritaba ni pedía ayuda, le susurraba palabras dulces en un tono tan bajo y melodioso que Jos sintió una extraña vibración en su propio pecho. Ella acariciaba la cabeza del ave con la punta de sus dedos, transmitiéndole una calma que parecía mágica. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Jos, intentando recuperar su tono de mando, aunque su voz sonó menos dura de lo habitual. «Ese animal está moribundo. Deberías llamar al servicio de control de plagas y volver a tus labores». María Ángel levantó la vista. Por primera vez, Jos se ahogó en esos ojos verdes que no mostraron ni pizca de temor ante su presencia. No lo miró como al dueño de un imperio, sino como a un hombre que acababa de decir algo muy triste. «Él no es una plaga, señor Robinson», respondió ella con una voz firme pero dulce. «Es una vida que se cruzó con su cristal porque su casa es tan invisible que engaña hasta a los que tienen la mejor vista. No necesita control de plagas, necesita compasión. Y yo no voy a dejarlo morir solo por cumplir con un horario. El sufrimiento no sabe de relojes». Jos se quedó paralizado. Nadie en su casa ni en su empresa, ni en su vida, se había atrevido a cuestionar su lógica de esa manera. Observó cómo María Ángel sacaba un pequeño pañuelo de su bolsillo y envolvía al ave con una delicadeza que le dolió en algún lugar profundo de su ser. En ese momento, Jos vio la belleza de María Ángel León en todo su esplendor, pero no fue una atracción física superficial. Fue el descubrimiento de un corazón tan inmenso que hacía que su mansión pareciera un grano de arena. Él, el hombre que creía que el valor de las cosas estaba en su utilidad, se vio confrontado por una mujer que encontraba valor en lo herido y lo pequeño. María Ángel terminó de estabilizar al halcón y se puso en pie, quedando a pocos centímetros de Jos. El aroma de ella era diferente al de los perfumes caros de sus antiguas amantes. Olía a jazmín silvestre y a tierra limpia. Sin pedir permiso, ella pasó por su lado para llevar al ave a un lugar seguro, dejándolo allí, solo en medio de su jardín perfecto, con la extraña sensación de que esa empleada humilde acababa de darle una lección de humanidad que ningún libro de economía le había enseñado jamás. Tras aquel incidente con el halcón, la presencia de María Ángel León se convirtió en una especie de frecuencia de radio que Jos Robinson no lograba sintonizar del todo, pero que tampoco podía apagar. Él, que se enorgullecía de su capacidad para ignorar lo irrelevante, se encontraba a menudo buscando la silueta de la joven empleada a través de las cámaras de seguridad o desde los balcones de su despacho. Había algo perturbador en su alegría. María Ángel no parecía entender que estaba en un lugar donde la risa debía ser contenida y la espontaneidad estaba prohibida. Sin embargo, el choque de sus dos mundos no se produjo por una confrontación directa, sino a través del puente más frágil de la mansión, la pequeña Lucía. Lucía, acostumbrada a institutrices que la trataban como a una pieza de porcelana antigua, encontró en María Ángel algo que nunca había visto en los empleados de su padre: autenticidad. María Ángel no la miraba con lástima por ser una niña rica y solitaria, ni con miedo por ser la hija del gran jefe. Una tarde, mientras Jos revisaba unos contratos internacionales, escuchó un sonido que lo hizo soltar la pluma. Una risa cristalina, aguda y genuina que provenía del jardín de invierno. Al asomarse, vio una escena que desafiaba toda la lógica de su hogar. María Ángel estaba sentada en el suelo de piedra volcánica junto a Lucía. Entre ellas había una caja de madera vieja que María Ángel había traído de su casa. De la caja asomaban 3 gatitos callejeros que la joven había rescatado de una alcantarilla cercana a la propiedad. La escena era un caos de pelos, maullidos y manos pequeñas intentando acariciarlo todo a la vez. Jos sintió que el pánico lo invadía. Su mente, programada para la asepsia y el control, solo veía gérmenes, posibles alergias y la ruptura de la seguridad. «María Ángel, Lucía», gritó Jos mientras bajaba las escaleras con la velocidad de un rayo. «¿Qué es esto? ¿Cómo se te ocurre meter animales de la calle en esta casa? Lucía, apártate de ahí, podrían estar enfermos o tener parásitos». Lucía, en lugar de obedecer con la sumisión habitual, abrazó a uno de los gatitos contra su pecho y miró a su padre con una determinación que Jos no reconoció. «No son bichos, papá. Tienen hambre y tienen frío.
Mariángel dice que si nosotros tenemos tanto espacio, es injusto que ellos no tengan ni un rincón. Jos se giró hacia Mariángel con los ojos echando chispas. Has cruzado una línea, León. Te contraté para limpiar, no para convertir mi casa en un refugio de animales callejeros, ni para llenar la cabeza de mi hija con ideas sentimentales que ponen en riesgo su salud. Llévate a esos animales ahora mismo, o te vas con ellos. Mariángel se puso en pie con una calma que lo desarmó. No había rastro de sumisión en su postura. Su belleza impactante parecía encenderse con la indignación, pero su voz permaneció suave, cargada de una compasión que Jos sentía que no merecía. Señor Robinson, lo que pone en riesgo la salud de su hija no son estos gatitos, es el aislamiento. Usted ha construido muros tan altos que ya no dejan pasar la luz. Lucía no está en peligro por acariciar a un animal. Está en peligro porque vive en una casa donde el amor se confunde con la desinfección. El sufrimiento de estos animales es real, pero el vacío en los ojos de su hija también lo es. Si me echa por intentar que ella sienta algo de calor humano a través de estas criaturas, entonces este lugar es más pobre de lo que pensé. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Jos miró a Mariángel, luego a su hija, que lo miraba con súplica, y finalmente a los pequeños felinos. Por primera vez, el mundo Robinson, basado en la eficiencia y el aislamiento, se sintió pequeño, rígido y ridículo frente al mundo león, basado en la entrega y el corazón. Jos no la despidió. No supo cómo hacerlo. Se dio la vuelta y regresó a su despacho, pero ya no pudo concentrarse en los números. La imagen de Mariángel defendiendo a los desamparados se le quedó grabada como un tatuaje. Dos mundos habían chocado, y aunque Jos no quería admitirlo, los cimientos de su fortaleza de cristal habían comenzado a agrietarse bajo el peso de un inmenso corazón que no sabía de jerarquías. Mientras la luz de Mariángel León comenzaba a filtrarse por las grietas de la mansión, una oscuridad mucho más antigua y densa empezaba a rodear los perímetros de la propiedad de Jos Robinson. El éxito de Jos no se había construido solo con inteligencia y visión, sino también sobre las cenizas de competidores que no supieron perder. En el mundo de las altas finanzas, el olvido es un lujo que los poderosos no siempre pueden permitirse. A kilómetros de la seguridad del acantilado, en un despacho lúgubre que contrastaba con la pulcritud de la oficina de Jos, un hombre llamado Marcus Varga alimentaba un odio que había madurado durante 5 años. Varga no buscaba dinero, buscaba la destrucción total de la paz que Jos Robinson intentaba proteger con tanta paranoia. Él conocía el secreto que Jos guardaba bajo llave, el miedo a perder a Lucía. Sabía que para un hombre que lo tenía todo, el único dolor insoportable era la pérdida de aquello que el dinero no podía reemplazar. Las sombras del pasado habían dejado de ser recuerdos amargos para convertirse en una amenaza táctica. Varga había contratado a hombres que no aparecían en los radares, expertos en infiltración que veían los sistemas de seguridad biométrica de la mansión no como muros, sino como rompecabezas que estaban a punto de resolver. Dentro de la casa, Jos empezó a sentir una inquietud que no podía explicar. Su instinto, el mismo que le advertía de las caídas en la bolsa, le decía que el aire estaba cargado. Revisaba los monitores de seguridad una y otra vez, exigiendo informes detallados a sus guardaespaldas. Sin embargo, su enfoque estaba mal dirigido. Jos buscaba fallos técnicos, ataques cibernéticos o brechas en el blindaje. Estaba tan obsesionado con la estructura que ignoraba lo que ocurría en el terreno, en los puntos ciegos que solo alguien con una conexión profunda con el entorno podría notar. Señor Robinson, lo veo tenso, dijo Mariángel una tarde, mientras entraba al despacho a dejar un té de hierbas que ella misma preparaba, ignorando las órdenes de no interrumpir al patrón. Las máquinas no le van a dar la respuesta que busca. El bosque está inquieto. Los pájaros ya no anidan en la muralla norte, y los perros de seguridad están nerviosos, no por lo que ven, sino por lo que sienten. Jos la miró con una mezcla de cansancio y escepticismo. Mariángel, agradezco tu té, pero la seguridad de mi hija depende de algoritmos y de profesionales armados, no de la conducta de las aves. Hay gente del pasado que no descansa, y mi deber es ser más eficiente que ellos. No entiendo por qué insistes en ver señales místicas en todo. No es misticismo, es observación, respondió ella con esa belleza impactante que se volvía severa cuando hablaba con la verdad. Usted confía en lo que puede comprar, pero el peligro oscuro no siempre viene de frente. A veces se arrastra por donde usted cree que está más seguro. No descuide lo pequeño, señor Jos. A veces el eslabón más fuerte es el que menos brilla. Jos se quedó solo.
mirando el té humeante. Por un segundo, la lógica de Mariángel le pareció más sólida que sus propios sistemas de defensa. Las sombras del pasado se estaban alargando, y mientras él confiaba en sus cámaras infrarrojas, los lobos de Marcus Varga ya estaban estudiando los horarios del personal de limpieza y los puntos de cambio de guardia. El peligro no era una posibilidad lejana. Era una tormenta que estaba a punto de romper el cristal de la mansión Robinson. Y en esa tormenta, Hoss descubriría que todo su oro no servía para detener el avance de un enemigo que no tenía nada que perder. Lo que él no sabía era que, en el momento del impacto, no serían sus guardias de élite quienes estarían en la línea de fuego, sino el inmenso corazón de la mujer que acababa de advertirle sobre el silencio de los pájaros. Mientras Hoss Robinson se hundía en un mar de datos, convencido de que la tecnología era su único escudo, Mariángel León operaba en una frecuencia que los sensores láser de la mansión no podían detectar. Ella no necesitaba escáneres térmicos para saber que la armonía de la propiedad se había roto. Su intuición, forjada en la vida rural y alimentada por su inmenso corazón, era un radar infalible para la discordia. Mariángel notaba que las ardillas ya no bajaban a los comederos que ella había instalado cerca de la linde del bosque y que el viento traía un aroma metálico, ajeno a la naturaleza, que hacía que sus sentidos se pusieran en alerta máxima. Una madrugada, cuando la mansión aún dormitaba bajo el manto de una neblina espesa, Mariángel salió al jardín para atender a un perro callejero que solía merodear por los límites de la cerca eléctrica. Fue entonces cuando lo vio. No era una figura humana, sino el rastro que dejaba la mala intención. En el barro fresco de la zona norte, donde las cámaras de seguridad tenían un punto ciego debido a la inclinación del terreno, encontró una huella de bota táctica que no pertenecía al equipo de seguridad de Hoss. Los guardias de la mansión usaban un calzado específico de suela lisa para no dañar los suelos de mármol. Esta huella era profunda, agresiva y deliberadamente oculta bajo unas ramas de helecho. Mariángel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Su belleza impactante se tensó bajo la luz de la luna. No era miedo por ella misma, sino un pavor visceral por la pequeña Lucía. Sabía que si intentaba hablar con el jefe de seguridad, la ignorarían por ser solo la empleada, y si hablaba con Hoss, él probablemente le diría que era una paranoica amante de los animales. Decidió entonces confiar en su propia fuerza y en el vínculo que había creado con la naturaleza de la propiedad. Siguió el rastro con la agilidad de una criatura del bosque, moviéndose entre las sombras para no ser detectada por los propios guardias de Hoss, quienes eran tan rígidos en su patrullaje que se volvían predecibles. Al llegar al extremo oeste, cerca del antiguo cobertizo de herramientas, escuchó un susurro que la dejó helada. Dos hombres, vestidos con equipos de interferencia electrónica, estaban colocando un dispositivo en la caja de conexiones que alimentaba los inhibidores de frecuencia de la mansión. «Mañana a las 4, cuando el jefe de seguridad haga el relevo», dijo uno de los hombres con una voz que sonaba a piedra triturada. «Entramos por el jardín de invierno. El objetivo es la niña. Varga la quiere viva, pero el resto es prescindible». Mariángel se tapó la boca para no gritar. El peligro oscuro no era una sospecha, era una sentencia de muerte inminente. Se dio cuenta de que el sistema de Hoss no solo era vulnerable, sino que estaba siendo saboteado desde dentro de su propia lógica. Los intrusos sabían exactamente cómo burlar la tecnología, pero no contaban con el factor humano. No contaban con una mujer que amaba tanto la vida que estaba dispuesta a arriesgar la suya por una niña que no era su sangre. Regresó a la casa principal con el corazón martilleando en su pecho. Quiso correr al despacho de Hoss, pero se detuvo en seco al ver a través de la ventana cómo él discutía por teléfono, gritando órdenes sobre acciones y dividendos. Entendió que, en ese momento, Hoss Robinson estaba ciego. Si ella entraba gritando sobre espías y dispositivos, él perdería un tiempo valioso en verificar, en dudar, en procesar la información. Mariángel decidió que, si el hombre de la casa confiaba en las máquinas, ella confiaría en el sacrificio. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el suelo de la habitación contigua a la de Lucía, acariciando un pequeño amuleto de madera y rezando. El valor del sufrimiento estaba a punto de hacerse real, y Mariángel León sabía que la única forma de salvar a la hija del millonario de ese peligro oscuro era convirtiéndose ella misma en el escudo que Hoss no sabía que necesitaba.
El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando la atmósfera en la mansión Robinson se volvió densa, como si el oxígeno hubiera sido succionado de las habitaciones. Josh Robinson estaba en su despacho, enfrascado en una videoconferencia que decidiría el futuro de su empresa en Asia. Para él, ese era el centro del universo. Sin embargo, en la planta baja, el silencio fue roto por un zumbido electrónico casi imperceptible. Los hombres de Varga habían activado el pulso electromagnético que neutralizó las cerraduras inteligentes y las cámaras de seguridad. María Ángel León, que no se había apartado de las sombras cercanas a la habitación de Lucía, sintió el cambio en el aire antes de escuchar el primer cristal romperse. Mientras los guardias de élite de Josh corrían confundidos hacia la sala de monitores para entender por qué sus pantallas estaban en negro, María Ángel ya estaba dentro del cuarto de la niña. Lucía jugaba tranquilamente con uno de los gatitos rescatados cuando vio entrar a María Ángel con el rostro pálido pero los ojos encendidos con una determinación férrea. «Lucía, mi niña, escúchame bien», susurró María Ángel, tomando las manos de la pequeña. «Vamos a jugar al juego del silencio que te enseñé. No importa lo que oigas, no importa quién grite, tú vas a seguir a los animales. ¿Ves al gato? Él sabe por dónde salir. Síguelo hasta el pasadizo de la lavandería y no salgas de allí hasta que escuches mi voz o la de tu padre». «María Ángel, ¿tienes miedo?», preguntó la niña notando el temblor en las manos de la joven. «El miedo es solo una invitación para ser valiente, Lucía. Ahora, corre». María Ángel no acompañó a la niña. Sabía que si los atacantes la veían sola, pensarían que la niña ya había sido capturada o que estaba en otra parte. Se quedó en el pasillo principal del jardín de invierno, el punto de entrada de los mercenarios. Segundos después, 3 hombres armados y vestidos de negro irrumpieron, destrozando los inmensos ventanales que Josh tanto valoraba. Al ver a María Ángel, el líder se detuvo, confundido por la belleza impactante de la mujer que les cerraba el paso sin más arma que su propio cuerpo. «¿Dónde está la niña?», rugió el hombre apuntando con su arma. «Quítate de en medio, empleada. No nos pagan por matar al servicio, pero no dudaremos si estorbas». María Ángel sintió el frío del acero cerca de su rostro, pero en lugar de retroceder dio un paso al frente. En ese momento, ella no era una empleada humilde, era la encarnación del sacrificio. Su mente viajó a las lecciones de su abuela. El dolor es un maestro que solo los fuertes saben escuchar. Entendió que su propósito ese día no era pelear, sino ganar tiempo. Cada segundo que ella los retuviera allí era un segundo más de vida para Lucía. «No hay nadie aquí más que yo», respondió María Ángel, con una voz que no vaciló. «Pueden llevarse lo que quieran. Las joyas de la caja fuerte, el arte. Pero en esta casa, el valor de la vida no está en venta». La rabia del mercenario estalló. Al darse cuenta de que la niña no estaba a la vista y que esta mujer los estaba desafiando, uno de ellos la golpeó con la culata del arma, lanzándola contra una de las columnas de mármol. El dolor fue cegador, pero María Ángel, con la boca ensangrentada, se puso de pie nuevamente. Su superación personal se manifestaba en ese acto de resistencia física y espiritual. No era solo por Lucía, era por demostrar que el poder de Josh, basado en el dinero, era nada comparado con el poder de una voluntad que no se rinde ante el mal. Desde el piso superior, Josh Robinson finalmente escuchó el estruendo. Salió a la barandilla del despacho y vio la escena. Su tecnología había fallado, sus guardias estaban perdidos en un sistema saboteado, y la mujer que él consideraba prescindible estaba allí abajo, sola, recibiendo golpes y amenazas para proteger un secreto que él mismo no había sabido cuidar. En ese instante, la realidad de Josh se desmoronó. El peligro oscuro estaba frente a él, y la única razón por la que su hija aún no estaba en manos de criminales era por el inmenso corazón de María Ángel León, quien estaba a punto de pagar el precio más alto por una lealtad que Josh nunca había creído posible. El caos se desató en una sinfonía de violencia y desesperación. Mientras los mercenarios perdían la paciencia ante la resistencia inamovible de María Ángel León, uno de ellos detectó un movimiento en el fondo del pasillo, un destello del vestido de Lucía desapareciendo tras la puerta de servicio. El líder de los atacantes soltó una maldición y levantó su arma. No para intimidar, sino para eliminar el obstáculo que se interponía en su línea de carrera. En ese milisegundo, la vida de María Ángel pasó ante sus ojos no como una película de lamentos, sino como una confirmación de su propósito.
Ella siempre había sabido que su inmenso corazón la llevaría a un momento donde el amor requeriría una prueba física. Cuando el mercenario apretó el gatillo, María Ángel no buscó refugio detrás de la columna de mármol. Se lanzó al vacío del pasillo, interponiendo su cuerpo entre el proyectil y la dirección en la que huía la niña. El impacto fue seco y brutal. El proyectil la alcanzó en el hombro, proyectándola contra la pared con una fuerza que le robó el aliento. El dolor no fue solo una sensación física, fue una explosión de calor que inundó sus sentidos. Sin embargo, incluso con la sangre tiñendo su uniforme humilde, María Ángel usó sus últimas fuerzas para arrastrarse y bloquear con su propio cuerpo la manija de la puerta de servicio, haciendo palanca con su peso muerto. «No pasarán», susurró con los labios apretados, mientras el mundo empezaba a desdibujarse en las esquinas de su visión. Josh Robinson, que bajaba las escaleras con un arma que apenas sabía usar, llegó al final de la estancia justo cuando los guardias de seguridad, finalmente recuperados del sabotaje, irrumpieron en el jardín de invierno. Se desató un breve pero intenso tiroteo que terminó con los mercenarios huyendo hacia el bosque al verse superados en número. Pero Josh no miró hacia los delincuentes. Sus ojos estaban clavados en la figura caída de María Ángel. Al llegar a ella, Josh cayó de rodillas. El mármol blanco, símbolo de su estatus y su pulcritud, estaba manchado de un rojo vibrante y cálido. Por primera vez en décadas, el millonario sintió que su armadura de hielo se derretía bajo el peso de una verdad insoportable. Su hija estaba a salvo no por sus millones, ni por su tecnología, ni por su inteligencia, sino por el sacrificio de sangre de una mujer a la que él había menospreciado. «María Ángel, ¿por qué lo hiciste?», preguntó Josh, con las manos temblando mientras intentaba presionar la herida para detener la hemorragia. Su voz, antes autoritaria, era ahora el eco de un hombre roto. María Ángel abrió los ojos con dificultad. A pesar del sufrimiento, había una paz en su mirada que Josh no podía comprender. Una pequeña sonrisa de superación se dibujó en sus labios ensangrentados. «Porque el valor de una vida no se calcula en una oficina, señor Josh. Se demuestra cuando no queda nada más que dar. Lucía, ella es el futuro. Yo solo soy el puente». Josh sintió que el alma se le caía a los pies. En ese momento, la belleza impactante de María Ángel no venía de sus rasgos, sino de su capacidad para sufrir por otro. Josh se dio cuenta de que él había pasado la vida evitando el dolor, pensando que el sufrimiento era una falla en el sistema, mientras que esta empleada humilde le estaba enseñando que el sacrificio es el único lenguaje que el destino respeta. Los paramédicos entraron en la mansión, apartando a Josh con brusquedad. Mientras veía cómo se llevaban a María Ángel en una camilla, Lucía salió de su escondite y corrió a los brazos de su padre, llorando desconsoladamente. Josh abrazó a su hija con una fuerza inusitada, pero su mirada seguía fija en el rastro de sangre en el suelo. El peligro oscuro había pasado, pero el hombre que regresaba de esa batalla no era el mismo. Josh Robinson acababa de descubrir que su riqueza era una ilusión y que la verdadera grandeza residía en la mujer que acababa de entregar su sangre para que su mundo no se apagara. El valor del sufrimiento se había hecho carne ante sus ojos y la lección apenas comenzaba. El silencio que siguió a la partida de la ambulancia fue más aterrador que el estruendo de los disparos. Josh Robinson permaneció de pie en el centro del jardín de invierno, con las manos aún manchadas de la sangre de María Ángel León, observando cómo su equipo de limpieza intentaba, de forma casi mecánica, borrar las huellas de la batalla. Sin embargo, no había detergente en el mundo capaz de limpiar la imagen que se había quedado grabada en su retina. El cuerpo frágil de María Ángel recibiendo un impacto que estaba destinado a su hija. En ese momento, Josh experimentó lo que los antiguos llamaban una metanoia, un cambio radical de pensamiento. Miró a su alrededor y, por primera vez, no vio una mansión de lujo. Vio una fortaleza de egoísmo. Se dio cuenta de que su obsesión por la seguridad física lo había dejado completamente desprotegido en lo espiritual. Sus guardias, hombres entrenados con los mejores salarios, habían fallado cuando el sistema se apagó porque ellos luchaban por un sueldo. María Ángel, en cambio, había luchado por amor, una variable que Josh nunca incluyó en sus hojas de cálculo. «Señor Robinson, hemos reforzado el perímetro y la policía está tomando declaraciones», dijo su jefe de seguridad, acercándose con la cabeza baja. «El fallo técnico fue...». «El fallo no fue técnico, fue mío», interrumpió Josh con una voz que ya no contenía rastro de su habitual arrogancia. «Fallé al creer que el dinero podía comprar la lealtad.
Fallé al pensar que el sufrimiento ajeno no era mi problema. Retírese. Quiero a todos fuera de este pasillo. Jos subió a la habitación de Lucía. La niña estaba sentada en su cama, abrazada a uno de los gatitos que María Ángel había rescatado. Al ver a su padre, Lucía no corrió hacia él buscando protección. Lo miró con una madurez prematura que le dolió más que cualquier reproche. «Papá, ¿María Ángel va a morir porque yo corrí?», preguntó la niña con voz temblorosa. Jos se sentó a su lado y por primera vez en años no buscó una respuesta lógica o una promesa vacía. Tomó a su hija en brazos y permitió que sus propias lágrimas cayeran. «No lo sé, Lucía, pero lo que sé es que ella nos ha dado una lección que no merecemos. Ella sufrió para que nosotros no tuviéramos que hacerlo, y ahora nuestro deber es honrar ese sacrificio. No vamos a escondernos más tras estos cristales». El despertar de Jos no fue solo un cambio de actitud, fue una toma de responsabilidad absoluta. Esa misma noche, dejó la mansión a cargo de sus hombres de mayor confianza y se dirigió al hospital público donde María Ángel había sido trasladada. Sus asesores le sugirieron llevarla a una clínica privada de élite, pero los médicos advirtieron que moverla era un riesgo mortal. Jos llegó al hospital y, en lugar de exigir una suite de lujo, se sentó en las incómodas sillas de madera de la sala de espera, mezclándose con la gente humilde que esperaba noticias de sus seres queridos. Allí, rodeado de otras personas que también conocían el sabor del sufrimiento, Josh Robinson comenzó a comprender el verdadero valor del sacrificio. Observó a madres que llevaban horas sin comer por cuidar a sus hijos y a hombres de manos curtidas rezando en silencio. Se dio cuenta de que María Ángel no era una excepción, sino el fruto de un mundo que él había despreciado. Un mundo donde el dolor no se evita, sino que se comparte. El millonario, que antes solo valoraba lo que se podía cuantificar, pasó la noche entera mirando sus manos manchadas, entendiendo que la superación personal no se logra subiendo a la cima de una corporación, sino bajando al nivel del sufrimiento humano para sostener a quien te salvó la vida. Josh Robinson había despertado de su sueño de mármol, y el precio de ese despertar era una angustia que lo obligaba a enfrentar, finalmente, al hombre que realmente era. El hospital era un ecosistema de dolor y esperanza que funcionaba bajo reglas que Josh Robinson nunca había tenido que obedecer. Las paredes, pintadas de un azul pálido que se descascaraba en las esquinas, destilaban un olor a antiséptico barato y a humanidad cruda. Josh, sentado en un banco de madera que crujía con cada movimiento, se sentía como un intruso en un templo sagrado. Su traje de $1000 era una mancha discordante en aquel pasillo donde la gente no vestía marcas, sino cansancio. Durante la madrugada, una mujer mayor de manos nudosas y rostro surcado por los años se sentó a su lado. Era la tía de María Ángel León, la única familia que la joven tenía en la ciudad. Al principio, la mujer no reconoció al poderoso millonario, solo vio a un hombre con la mirada perdida y los hombros caídos. Fue ella quien, con una generosidad que desarmó a Josh, rompió el silencio para contarle la historia de la mujer que estaba luchando por su vida detrás de las puertas de la unidad de cuidados intensivos. «María Ángel siempre fue así, caballero», dijo la anciana mirando hacia la nada. Desde pequeña, en el pueblo, ella entendió que el dolor no es un enemigo, sino una herramienta para pulir el alma. Perdió a sus padres en una inundación cuando apenas tenía 10 años. La vi sacar animales del lodo mientras el agua le llegaba al cuello. Ella no lloraba por lo que había perdido, trabajaba por lo que aún podía salvar. Josh escuchaba cada palabra como si fuera un evangelio. Descubrió que el inmenso corazón de María Ángel no era un accidente genético, sino el resultado de una superación forjada en el fuego de la tragedia. La clínica de la verdad no era el edificio médico, era el relato de una vida que había encontrado su propósito en el servicio y no en la acumulación. María Ángel no era humilde por falta de recursos, sino por exceso de espíritu. Ella había elegido trabajar como empleada en la ciudad para enviar dinero a un refugio de animales en su pueblo, renunciando a sus propios lujos para que otros seres no sufrieran. Ella decía que el sacrificio es la moneda más alta del cielo, continuó la tía, que si uno no es capaz de sufrir un poco por el bienestar de otro, entonces está muerto en vida aunque respire. Estas palabras golpearon a Josh con la fuerza de un rayo. Él, que había pasado años perfeccionando sistemas para evitar cualquier tipo de incomodidad o riesgo, comprendió que había estado muerto en vida. Su riqueza era una forma de anestesia que le impedía sentir,
mientras que el sufrimiento de María Ángel era una manifestación de su vitalidad suprema. La clínica de la verdad le reveló que la belleza impactante de la joven no era un adorno, sino el reflejo de una integridad que él nunca había rozado. Cuando el cirujano finalmente salió, con el rostro exhausto pero satisfecho, Hoss no se presentó como el dueño de Robinson Corp. Simplemente preguntó si la mujer que le había devuelto a su hija viviría. El médico asintió, informando que la bala no había tocado órganos vitales por milímetros, pero que la recuperación sería larga y dolorosa. Hoss sintió un alivio que no pudo expresar con palabras. En ese pasillo estrecho, Hoss Robinson tomó una decisión que cambiaría su destino. No enviaría a María Ángel de regreso a su pueblo con un cheque de gratitud. Se prometió a sí mismo que aprendería de ella. La superación no sería solo para María Ángel al recuperarse de sus heridas. La verdadera superación sería la de él, al intentar estar a la altura del sacrificio que ella había realizado. Hoss entendió que la verdad no se encuentra en las cifras de un balance, sino en las cicatrices que uno está dispuesto a aceptar por proteger lo que ama. La lección de la clínica estaba clara. Para salvar su alma, Hoss tendría que aprender a valorar el sufrimiento como el único camino hacia la redención. Dale like, suscríbete y comparte. Cuando los médicos finalmente autorizaron el traslado de María Ángel León, Hoss Robinson tomó una decisión que escandalizó a su círculo social y a sus propios asesores legales. No la envió a un centro de rehabilitación de lujo, sino que la llevó de vuelta a la mansión. Sin embargo, no regresaría a la habitación de servicio en la planta baja. Hoss ordenó preparar la suite de invitados principal, un espacio inundado de luz natural y vistas al océano, transformándolo en un santuario de sanación. Este acto no era un despliegue de riqueza, sino el inicio de su propio proceso de despojo de soberbia. El proceso de recuperación fue lento y puso a prueba la paciencia de un hombre acostumbrado a que todo se resolviera con un clic o una orden. María Ángel estaba débil, su cuerpo herido reclamaba un descanso profundo y el dolor de la herida en el hombro era un recordatorio constante de la fragilidad humana. Hoss, por primera vez en su vida, dejó de delegar lo importante. Aunque contrató a las mejores enfermeras, él mismo se encargaba de leerle por las tardes, de supervisar que sus infusiones de hierbas estuvieran listas y de sostener su mano cuando las pesadillas del ataque la asaltaban en la madrugada. «Señor Hoss, usted no tiene por qué hacer esto», susurró María Ángel una tarde, mientras él intentaba acomodar sus almohadas con una torpeza que resultaba conmovedora. «Usted es un hombre ocupado. Mi lugar es servir, no ser servida». Hoss se detuvo y la miró a los ojos. Ya no había rastro del frío magnate en sus pupilas. «María Ángel, tú no servías en esta casa. Tú la sostenías. Yo era el que estaba ciego. Cuidar de ti no es un favor. Es mi propia terapia. Ver cómo te esfuerzas por levantarte, ver cómo soportas el dolor sin una queja, me está enseñando más sobre la superación que cualquier negocio que haya cerrado. El sufrimiento que pasaste por nosotros me ha obligado a mirar mis propias cicatrices invisibles». Durante esas semanas, el romance no se manifestó en besos apasionados ni en promesas vacías, sino en la profundidad del respeto. Era un romance del alma, nacido de la admiración mutua por la resiliencia del otro. Hoss descubrió que la verdadera superación de María Ángel no era solo física, era su capacidad de perdonar a quienes la hirieron y su insistencia en que los gatitos estuvieran con ella durante la terapia. Ella le enseñó que el dolor se vuelve soportable cuando se comparte y que la vulnerabilidad es la puerta de entrada a la verdadera fortaleza. Lucía también formaba parte de este proceso. La niña pasaba horas sentada a los pies de la cama de María Ángel, dibujando o contándole historias. La mansión, antes una fortaleza de aislamiento, se llenó de una calidez orgánica. Hoss Robinson estaba experimentando una cura de humildad que lo llevaba a pasar noches enteras estudiando sobre anatomía y cuidado de heridas. Dejando de lado los informes de bolsa, se dio cuenta de que el valor del sacrificio de María Ángel había sido la semilla de una nueva vida para todos. El proceso de recuperación no solo estaba soldando el hueso y la piel de María Ángel, estaba soldando los pedazos rotos del corazón de un padre que finalmente entendía que la grandeza de un hombre se mide por su capacidad de ser humilde ante la grandeza ajena. El cambio en la vida de Hoss Robinson no pasó inadvertido para la alta sociedad que antes lo idolatraba como el estándar de oro del éxito.
En los clubes privados y las salas de juntas de mármol, el rumor de que el tiburón de las finanzas estaba cuidando personalmente a una empleada doméstica se esparció como un incendio forestal. Para la élite, el comportamiento de Hoss no era un acto de nobleza, sino una señal de debilidad mental, una excentricidad peligrosa que amenazaba el prestigio del apellido Robinson. La tensión alcanzó su punto máximo durante una cena benéfica que Hoss decidió organizar en su propia mansión. No lo hizo para presumir su riqueza, sino para presentar su nueva fundación inspirada en los valores de María Ángel León. Sin embargo, sus antiguos socios y supuestos amigos llegaron con el veneno listo en la punta de la lengua. Entre los invitados se encontraba Julian Bain, un magnate inmobiliario que siempre había envidiado la agudeza de Josh y que vio en la situación la oportunidad perfecta para humillarlo públicamente. «Dime, Hoss», soltó Bain en medio del salón principal, elevando la voz para que todos escucharan, «¿es cierto que ahora pasas tus tardes cambiando vendajes y escuchando historias de pueblo? Todos estamos preocupados. Una cosa es ser agradecido con el servicio por un acto de valentía, y otra muy distinta es perder el norte y confundir la gratitud con esta farsa de santidad. Una empleada es una empleada. Hoss, no puedes convertir a una campesina en una dama de la sociedad solo porque recibió una bala que, seamos sinceros, era parte de su riesgo laboral». Un silencio gélido cayó sobre el salón. Los invitados, vestidos con sedas y diamantes, miraban a Hoss esperando que se riera de la broma o que se disculpara por su desliz emocional. Pero el hombre que se puso frente a ellos ya no era el Hoss que medía el valor humano por el saldo bancario. Se puso de pie con una calma que irradiaba una autoridad espiritual que ninguno de los presentes conocía. «Julian», comenzó Hoss, con una voz profunda que resonó en cada rincón de la mansión, «hablas de riesgo laboral como si el sacrificio de sangre tuviera un precio en un contrato. Lo que María Ángel hizo por mi hija no fue una tarea de mantenimiento. Fue una lección de humanidad que ninguno de los que estamos en esta sala sería capaz de dar. Ustedes ven una empleada humilde porque sus ojos solo están entrenados para reconocer el brillo del oro. Yo veo a la mujer más valiente que he conocido, alguien que entiende el valor del sufrimiento de una manera que nosotros, en nuestra comodidad cobarde, nunca comprenderemos». Hoss caminó hacia el centro del salón, señalando las opulentas decoraciones. «Se burlan de que me he vuelto humilde, pero la verdadera humillación es vivir como viven ustedes, rodeados de todo, pero sin nada por lo que valga la pena morir. María Ángel no necesita que yo la convierta en una dama. Ella ya posee una nobleza de espíritu que hace que sus fortunas parezcan centavos oxidados. Si mi nueva forma de ver la vida les incomoda, la puerta está abierta. Prefiero la compañía de una mujer que sangra por amor que la de un grupo de socios que solo saben sangrar a los demás por dinero». Vane y varios invitados abandonaron la mansión esa misma noche, indignados por lo que llamaron un suicidio social. Pero a Hoss no le importó. Subió a la suite de invitados donde María Ángel descansaba, ajena a la batalla que se libraba abajo. Al verla dormir con el rostro en paz a pesar del dolor de su recuperación, Hoss sintió una superación personal definitiva. Había cortado los lazos con la élite vacía para abrazar una verdad más profunda. El romance del respeto se fortaleció en ese momento de defensa pública. Hoss había comprendido que la superación no consiste en encajar en la cima, sino en tener el coraje de defender lo que es puro, incluso cuando el mundo entero se ríe de ello. La noche había caído sobre el acantilado, y tras el estruendo de la confrontación social con la élite, la mansión Robinson se sumergió en una calma reparadora. Josh Robinson entró en la suite de María Ángel León con el peso del mundo sobre sus hombros, pero con el corazón más ligero que nunca. La encontró despierta, mirando el rastro de la luna sobre el océano. Ella, con la sensibilidad que la caracterizaba, notó de inmediato que algo se había roto y vuelto a unir en el alma de Hoss. Se sentó a su lado, en silencio, permitiendo que el sonido de las olas fuera el preludio de una conversación que cambiaría su percepción de la existencia. Hoss le confesó las burlas de sus socios, su decisión de apartarse de ese círculo y el miedo que sentía al ver cómo su antiguo mundo se desmoronaba. María Ángel lo escuchó con una paciencia infinita, y luego, tomando la mano de Hoss con la suya, una mano que aún llevaba las marcas de las vías intravenosas, comenzó a hablarle sobre el verdadero valor del sufrimiento.
Señor Jos, usted ha pasado toda su vida pensando que el dolor es un error en el sistema, algo que debe ser eliminado con dinero o tecnología, dijo ella con una voz suave pero cargada de una sabiduría ancestral. Pero en mi pueblo decimos que el barro solo se convierte en vasija cuando pasa por el fuego más intenso. Si no hubiera fuego, solo sería lodo seco. El sufrimiento que yo pasé por Lucía no fue una carga. Fue un honor, porque ese dolor me permitió demostrar quién soy realmente. Jos la miró, fascinado por la profundidad de su pensamiento. Pero María Ángel, nadie debería tener que sufrir así. No puedo evitar sentirme culpable por tu cicatriz. No se sienta culpable por mi cicatriz, señor Jos, siéntase orgulloso de ella, respondió María Ángel con una sonrisa de superación. Las cicatrices son las medallas de los que decidieron no rendirse. El sufrimiento tiene un valor sagrado. Nos quita las capas de orgullo y nos deja con lo que es esencial. A usted, el miedo a sufrir lo hizo un hombre de piedra. A mí, el haber sufrido desde niña me hizo una mujer de carne que puede sentir el dolor ajeno. El sacrificio no es perder algo, es dar lo que tienes para que otro no se pierda. Esa conversación fue el punto de no retorno para Jos. Comprendió que su búsqueda de una vida perfecta y aséptica había sido, en realidad, una huida constante de la vida misma. María Ángel le enseñó que la superación no es llegar a un lugar donde no haya problemas, sino convertirse en alguien capaz de atravesar el fuego sin perder la compasión. El peligro oscuro que había amenazado a su hija no solo fue un ataque externo, fue la herramienta del destino para que Josh Robinson aprendiera que el valor de una persona se mide por su capacidad de aceptar el sacrificio como un acto de amor supremo. En ese momento, el romance del alma alcanzó su cumbre. No hubo necesidad de palabras románticas trilladas. Fue el reconocimiento de dos seres que habían encontrado el propósito del dolor. Jos entendió que María Ángel no solo había salvado a Lucía del secuestro, sino que lo estaba salvando a él de la irrelevancia espiritual. El sufrimiento de María Ángel se convirtió en el faro que guiaba a Jos hacia una nueva forma de hombría, una que no teme a la herida, sino que la abraza como prueba de que ha vivido con intensidad. La lección estaba completa. El sacrificio es la semilla, y la paz que sentían en ese cuarto, a pesar de las amenazas externas que aún persistían, era la cosecha. La paz que se respiraba en la suite de recuperación era solo el ojo de una tormenta que se negaba a disiparse. Marcus Varga no era un hombre que aceptara el fracaso, y la derrota de sus mercenarios a manos de una simple empleada había herido su orgullo más que cualquier pérdida financiera. Desde las sombras, Varga observaba cómo Josh Robinson desmantelaba su círculo social y profesional para dedicarse a la sanación de María Ángel León. Para un criminal de su calaña, ese cambio de prioridades en Josh no era una redención, sino una oportunidad de oro. El tiburón de las finanzas se había vuelto blando, y el amor por aquella mujer se había convertido en su nuevo y más expuesto tendón de Aquiles. El contraataque comenzó de manera sutil pero implacable. No fue otro asalto frontal, sino una guerra psicológica y estratégica diseñada para quebrar la voluntad de Josh. Varga utilizó sus contactos en las redes oscuras para sabotear los suministros médicos que María Ángel necesitaba, interceptar las comunicaciones de la mansión y, lo más retorcido, enviar mensajes anónimos que sugerían que el próximo ataque no buscaría a la niña, sino que terminaría el trabajo con María Ángel. El peligro oscuro ya no era solo una amenaza física, era un veneno que intentaba infectar la paz que ellos habían construido con tanto sacrificio. Una tarde de tormenta, mientras el viento aullaba contra los ventanales de la mansión, los sistemas de seguridad de Josh, ahora rediseñados por él mismo con una lógica más humana y menos dependiente de algoritmos externos, detectaron una brecha. Pero esta vez, Josh no entró en pánico. Se levantó de su silla, miró a María Ángel, que intentaba incorporarse a pesar de su debilidad, y sintió que una fuerza nueva recorría sus venas. Ya no era el miedo paralizante de perder el control. Era la calma del hombre que ha aceptado que el sufrimiento es parte de la lucha y que la valentía no es la ausencia de temor, sino la decisión de proteger lo que es sagrado a pesar de él. «Quédate aquí». «María Ángel», dijo Josh, con una voz que sonaba como el acero templado. «Esta vez no serás tú quien reciba el golpe. Me enseñaste que el sacrificio es el lenguaje del amor, y hoy me toca a mí hablar ese idioma». Josh salió al pasillo principal,
donde las sombras de los intrusos empezaban a proyectarse bajo la luz de emergencia. Pero esta vez, Hoss no confió ciegamente en sus guardias. Él mismo se puso al frente, coordinando la defensa no como un jefe que da órdenes desde un búnker, sino como un líder que está dispuesto a ser el primer escudo. El enfrentamiento fue brutal y técnico. Varga había enviado a su círculo más íntimo de sicarios, hombres que no conocían la piedad. Sin embargo, se encontraron con un Hoss Robinson que ya no peleaba por su patrimonio, sino por la redención de su propia alma. En el clímax de la confrontación, Hoss se vio cara a cara con el lugarteniente de Varga en el jardín de invierno, el mismo lugar donde la sangre de Mariangel había manchado el mármol. El hombre era más fuerte y estaba mejor entrenado, pero Hoss tenía algo que los criminales nunca comprenderían: el poder de la superación personal nacida del agradecimiento. En medio del forcejeo, Josh recibió un corte profundo en el brazo, un dolor agudo que, lejos de amedrentarlo, lo conectó con el sufrimiento que Mariangel había pasado por su hija. Ese dolor fue su motor. Con una maniobra que mezclaba desesperación y estrategia, logró reducir al atacante, manteniéndolo en el suelo hasta que sus hombres llegaron para asegurar el área. Al terminar la escaramuza, Hoss estaba herido, jadeante y cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con una claridad nueva. Se miró la herida del brazo y, en lugar de maldecir, sonrió con una amargura victoriosa. Entendió, en lo más profundo de su ser, lo que Mariangel le había dicho, que las cicatrices son medallas. Había enfrentado a sus demonios del pasado y a los enemigos del presente con el cuerpo, no con la billetera. Al regresar a la habitación de Mariangel, ella lo vio herido y quiso gritar, pero Hoss la detuvo con un gesto suave. Se arrodilló ante ella y le mostró su herida. «Ahora entiendo, Mariangel», susurró él. «El sufrimiento por otros no debilita, te hace invencible. El peligro oscuro no puede ganar contra alguien que ya no tiene miedo a romperse». El contraataque de las sombras había fallado porque ya no estaban atacando a un millonario arrogante, sino a un hombre que había aprendido que el verdadero valor del sacrificio es que te despoja de todo lo falso hasta que solo queda la verdad. La superación de Josh Robinson estaba completa. Había pasado de ser una estatua de mármol a ser un hombre de carne, sangre y cicatrices, listo para construir un futuro donde el inmenso corazón de Mariangel fuera la única ley que gobernara su imperio. Con el arresto de los hombres de Varga y el desmantelamiento definitivo de su red criminal, gracias a las pruebas que Josh Robinson recolectó con una astucia renovada, la atmósfera de la mansión cambió radicalmente. Ya no era un aire de sospecha o de defensa constante, era la calma que sigue a una guerra ganada no solo con armas, sino con el espíritu. La victoria no fue celebrada con champán ni con titulares en la prensa financiera. Fue una victoria silenciosa que se manifestó en los gestos cotidianos y en la desaparición del miedo en los ojos de Lucía. Sin embargo, para Hoss, la verdadera victoria no era la derrota de sus enemigos, sino el triunfo de la vulnerabilidad sobre su antigua arrogancia. Días después del último ataque, Hoss decidió que la mansión debía dejar de ser un búnker. En un acto simbólico de superación, ordenó retirar las láminas de blindaje opaco de los ventanales para permitir que la luz natural inundara cada rincón, incluso aquellos que habían permanecido en la penumbra por años. Mariangel, aunque todavía convaleciente, ya podía caminar tramos cortos apoyada en el brazo de Hoss. Juntos, recorrieron el jardín que una vez fue el escenario de una tragedia y que ahora, gracias a los cuidados de ambos, comenzaba a florecer de nuevo. Mariangel, cuando llegaste aquí, yo pensaba que tenía el control de todo porque tenía el dinero para comprarlo, dijo Hoss, deteniéndose frente al mar, donde las olas rompían con una fuerza majestuosa. Pero tú me mostraste que el dinero es solo un papel que se quema. Lo que tú hiciste, ese sacrificio de poner tu vida antes que la de mi hija, me dio una riqueza que no sé cómo administrar. Me enseñaste que el amor no es un sentimiento suave, sino una fuerza feroz que está dispuesta a sufrir. Mariangel lo miró con esa belleza impactante que ahora, con las cicatrices de la batalla, parecía haber adquirido una dimensión sagrada. Sus ojos verdes reflejaban la inmensidad del océano y una paz que Hoss envidiaba. La victoria, señor Hoss, no es haber sobrevivido a los hombres de Varga. La victoria es que usted ahora puede abrazar a su hija sin pensar en el reloj. La victoria es que este lugar ya no huele a miedo, sino a esperanza.
El sufrimiento valió la pena porque lo transformamos en algo que nadie nos puede quitar. En ese momento, Jos tomó una de las decisiones más radicales de su vida. Entendió que lo que pasa después te impacta no era una frase vacía, sino el destino de su transformación. Jos anunció que dejaría la dirección ejecutiva de su corporación para convertir su imperio en una empresa B, enfocada en el impacto social y la protección animal, siguiendo los sueños de María Ángel. No lo hacía por caridad, sino por convicción. Quería que su legado fuera tan inmenso como el corazón de la mujer que lo había rescatado de su propia miseria emocional. El romance, que había crecido en la oscuridad del peligro, floreció bajo el sol de la victoria. No era un romance de cuentos de hadas, sino uno de compañeros de batalla que se reconocen en sus heridas. Jos no le ofreció a María Ángel joyas ni lujos banales. Le ofreció su vida entera al servicio de los valores que ella representaba. La victoria del amor se selló con una promesa de superación constante. Nunca más permitirían que el éxito los alejara de la capacidad de sacrificarse por los demás. Lucía, al verlos desde la distancia jugando con los animales recuperados, supo que finalmente tenía la familia que siempre había soñado. Una familia donde el valor del sufrimiento se había convertido en la base inamovible de una felicidad que el peligro oscuro nunca más podría tocar. La transformación de Josh Robinson no se detuvo en las paredes de su mansión. Se extendió como una marea imparable que sacudió los cimientos del mundo corporativo. El hombre que antes era temido por su agresividad en los mercados financieros sorprendió al mundo al anunciar el cierre de varias divisiones de su empresa enfocadas meramente en el lucro, para redirigir esos recursos hacia la creación de la Red León. Este proyecto, nombrado en honor a la mujer que le devolvió la vida a su familia, se convirtió en la red de refugios animales y centros de superación humana más ambiciosa del continente. Josía no pasaba sus tardes analizando gráficos de divisas. Ahora se le veía en los terrenos de construcción, supervisando centros donde jóvenes en situación de riesgo aprendían el valor del trabajo y la compasión a través del cuidado de seres vulnerables. Este nuevo destino no estuvo exento de críticas. Sus antiguos socios lo tildaron de «el millonario que perdió la razón», pero Jos solo sonreía. Había descubierto que el verdadero prestigio no se encuentra en la portada de una revista de negocios, sino en el respeto silencioso de quienes han visto tu capacidad de sacrificio. Su superación personal fue tal que decidió vender gran parte de sus activos superfluos, incluyendo su flota de autos de lujo y sus mansiones en el extranjero, para financiar programas de becas para hijos de trabajadores humildes. Jos había entendido que el éxito acumulado es una carga, pero el éxito compartido es una bendición. Su transformación no fue un cambio de guardarropa, sino una reestructuración del alma. Cada venta de un yate o un cuadro costoso se sentía menos como una pérdida material y más como la liberación de una atadura. Con el dinero recaudado, no solo creó un fondo de becas, sino que también estableció una fundación dedicada a la capacitación laboral en comunidades desfavorecidas. La ironía era que, al desprenderse de las posesiones que definían su estatus anterior, Jos se había vuelto infinitamente más rico en propósito. El centro de su nueva vida era la Fundación El Puente, ubicada en un humilde edificio que antes había sido una fábrica abandonada. Allí, Jos pasaba sus días no dando órdenes, sino compartiendo sus conocimientos de negocios, sentado en viejas sillas de plástico, escuchando las historias y aspiraciones de los jóvenes beneficiarios. La prensa, siempre hambrienta de historias de escándalo o de riqueza obscena, pronto se aburrió de su filantropía tranquila. Eso le encantaba. Sin embargo, el destino tenía reservada una prueba final para Jos. Un día, mientras supervisaba la entrega de libros en un centro comunitario, conoció a una joven llamada Sofía, la humilde empleada doméstica de su antigua mansión, ahora a cargo de su hija, Clara. Sofía, con una lealtad que Jos nunca esperó, había permanecido al cuidado de la niña después de la mudanza, incluso cuando Jos apenas podía pagarle un salario modesto. Clara, la hija de Jos, se había encariñado profundamente con Sofía, quien irradiaba una calidez y sabiduría que la niña no encontraba en el ambiente estéril de su antigua vida. Una tarde, mientras Jos estaba en una reunión crucial para asegurar fondos para la fundación, un peligro latente en la antigua estructura del edificio se manifestó.
Una viga de soporte, debilitada por el tiempo, cedió con un crujido ominoso justo encima del rincón donde Clara jugaba con sus muñecas. En un instante de pánico generalizado, Sofía, con una velocidad y reflejos sorprendentes, empujó a Clara fuera de la zona de colapso, recibiendo ella misma el impacto de escombros en el hombro. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tiñendo el cielo de un naranja profundo, Jos llevó a María Ángel León al punto más alto del acantilado, allí donde una vez ella rescató al halcón herido. María Ángel ya caminaba con firmeza, aunque su hombro aún guardaba la marca indeleble de la bala, una cicatriz que Jos besaba cada noche como si fuera una reliquia. Él la miró con una profundidad que ninguna palabra de amor convencional podría capturar. En su mano no había un diamante ostentoso, sino una banda de madera tallada por él mismo, representando la unión de dos mundos que se fusionaron en el fuego del sufrimiento. María Ángel, el mundo cree que yo te salvé al traerte aquí y darte los mejores médicos, dijo Jos, con una voz cargada de una emoción genuina que no intentaba ocultar. Pero la verdad, que solo tú y yo sabemos, es que tú me salvaste de una muerte mucho más lenta y dolorosa, la muerte del alma. Me enseñaste que el inmenso corazón que tienes es el único motor que vale la pena seguir. No quiero que seas mi empleada, ni siquiera quiero que seas simplemente mi esposa bajo las leyes del mundo. Quiero que seas mi compañera en este nuevo destino de servicio. Quiero que me sigas enseñando que el sacrificio es el único camino hacia la verdadera libertad. María Ángel, con su belleza impactante realzada por la luz del atardecer, tomó la mano de Jos. No hubo necesidad de grandes discursos. Su respuesta fue la misma que dio ante el peligro oscuro, una entrega total. Ella aceptó no por la fortuna que él aún poseía, sino por el hombre en el que se había convertido. Jos Robinson había dejado atrás al millonario de piedra para convertirse en un hombre de propósito. Su nuevo destino estaba trazado. Ya no construiría muros de cristal, sino puentes de esperanza. Lo que pasa después te impacta, cobraba sentido en la imagen de un poderoso magnate arrodillado frente a una mujer humilde, entendiendo que el mayor honor de su vida no fue ganar 1000 batallas comerciales, sino haber sido digno del sacrificio de un corazón tan inmenso como el de María Ángel León. El tiempo, ese río incesante que Jos Robinson una vez intentó represar con muros de oro y cronómetros de precisión suiza, terminó fluyendo con una paz que solo conocen aquellos que han aprendido a navegar a través de las aguas turbulentas del dolor. Años después de aquel fatídico día en que el mármol impoluto se tiñó con el rojo sagrado del sacrificio, la mansión Robinson dejó de ser una fortaleza para convertirse en un santuario. Lucía creció no bajo la sombra de la sobreprotección, sino bajo la luz de la libertad, viendo a su padre y a María Ángel León construir un ecosistema donde la empatía era la única moneda de curso legal. El legado de esta unión no se grabó en placas de bronce ni en fríos monumentos, sino en la memoria viva de miles de seres que encontraron esperanza en las obras que nacieron de aquel inmenso corazón que un día estuvo a punto de dejar de latir para siempre. La casa, que antes olía a desinfectante y soledad, ahora vibraba con el bullicio de la vida, demostrando que un hogar se construye con cicatrices compartidas y no con lujos acumulados. La enseñanza fundamental que emana de la historia de Jos y María Ángel es una verdad punzante que nuestra sociedad contemporánea, a menudo obsesionada con el éxito estéril, la estética superficial y la evitación sistemática del conflicto, suele ignorar por conveniencia. El sufrimiento no es un vacío existencial, es una semilla de transformación profunda. La trayectoria de Jos nos demuestra con una claridad casi cruel que la riqueza desprovista de propósito es simplemente una forma sofisticada y costosa de aislamiento emocional. Fue necesaria la irrupción violenta de un peligro oscuro para que el millonario comprendiera, entre el humo y la sangre, que la verdadera seguridad no emana de los sistemas de vigilancia de última generación, sino de los lazos de lealtad inquebrantable que solo se forjan en el fuego de la entrega absoluta. Su superación personal no consistió en escalar un peldaño más en la pirámide del poder, sino en tener la valentía espiritual de volverse vulnerable, de despojarse de su armadura de arrogancia y reconocer que una mujer humilde poseía una nobleza que él no podía comprar ni con todas las acciones de su imperio. María Ángel León, por su parte, nos hereda el legado del sacrificio consciente y digno. Ella nunca fue una víctima pasiva de las circunstancias, sino la arquitecta de su propia moralidad. Su belleza impactante,
que inicialmente atrajo las miradas superficiales, resultó ser solo el envoltorio de una voluntad de hierro que entendía que el valor de la vida no se calcula en años vividos, sino en la intensidad de los actos realizados por otros. Ella enseñó a un mundo cínico y transaccional que la humildad no es sinónimo de debilidad, sino la máxima expresión de una fortaleza que no necesita gritar para ser sentida. El impacto real de su historia no reside en su cambio de estatus social o en el romance que surgió de la tragedia, sino en la metamorfosis de la mirada de quienes la rodean, el reconocimiento colectivo de que el dolor, cuando es abrazado con una intención pura, posee la alquimia necesaria para redimir hasta el alma más endurecida y convertir un desierto emocional en un jardín de compasión. Al final del camino, la historia de la empleada humilde que salvó a la hija del millonario se erige como un espejo incómodo pero necesario para todos nosotros. Nos obliga a confrontar nuestras propias murallas. ¿Estamos construyendo mansiones de cristal para protegernos de la realidad? ¿O poseemos el coraje de bajar al suelo, ensuciarnos las manos con el barro de la vida y recibir los golpes que el destino depara con tal de salvaguardar lo que es verdaderamente sagrado? El legado de Jos y María Ángel es un recordatorio eterno de que las marcas que llevamos tanto en el cuerpo como en el espíritu no son estigmas de vergüenza, sino testimonios de guerra, medallas invisibles que prueban que hemos amado con una intensidad que trasciende lo material. Porque al cerrar este capítulo, la gran lección que nos impacta es que la plenitud humana solo se alcanza cuando estamos dispuestos a sacrificarnos. Es en ese acto de entrega donde finalmente dejamos de existir para empezar a vivir. La grandeza de un hombre no se mide por lo que logra acumular en sus manos, sino por la profundidad de la herida que está dispuesto a aceptar para asegurarse de que la luz de quienes ama nunca, bajo ninguna circunstancia, se llegue a apagar. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.